Un hombre de unos 40 años está agachado junto a un Chevrolet Impala del año 1964. Lleva horas en esa postura. Tiene las manos manchadas de pintura y la mirada fija en un detalle del capó que nadie más notaría. Aunque su mujer le llama para que vaya a comer, el hombre no se mueve. Porque allí, sobre esa pieza metálica que brilla como un espejo de colores, hay algo que aún no es exactamente como él lo había imaginado. Si lo miras desde fuera, pensarías que este hombre está loco, pero no es así. Un hombre adulto está desperdiciando el fin de semana en un coche viejo que ni siquiera necesita. Pero si lo observas un rato, si escuchas cómo habla de ese coche, empiezas a preguntarte si lo que está haciendo tiene que ver con algo más profundo que el coche. Hay una palabra que se utiliza a menudo cuando se habla de los lowriders: cultura. Es cierto, pero se queda corta. Si vuelves a pensar en el hombre que lo inició todo, empiezas a entenderlo desde otra perspectiva, porque lo que lleva a alguien a dedicar meses, a veces años, de esfuerzo para convertir un coche viejo en algo que parece salido de un sueño, no se puede explicar solo con la historia o la cultura. Esto se explica por algo más inquietante, más íntimo. Se explica por una necesidad. La necesidad de expresar algo que no se puede expresar con palabras. La necesidad de existir de una forma que el mundo no siempre permite. Y esto cambia por completo nuestra perspectiva del asunto. El lowrider nació como un acto de desobediencia silenciosa. Mientras algunos modificaban sus coches para ir más rápido, competir y demostrar su poder, otros decidieron hacer justo lo contrario: bajar el coche, ir despacio, hacerse visibles. No correr, sino desfilar. Lo que parecía un simple estilo era, en realidad, una declaración de principios. En barrios donde, durante décadas, se esperaba que la gente pasara desapercibida, sin hacer ruido, aceptando el lugar que otros les habían asignado, alguien decidió pintar su coche de un color que se viera a 3 calles de distancia. Eligieron sistemas hidráulicos que harían rebotar el coche en medio del tráfico, como si estuviera bailando. Eligieron murales pintados a mano que contaban historias de familia, fe y raíces que se remontaban a siglos atrás. Y todo esto se montó sobre un coche que el resto del mundo consideraba chatarra. Un coche que nadie quería. Un coche condenado al desguace. Y ahora, de repente, obliga a la gente a pararse en la acera y mirarlo una y otra vez. No estás reparando un coche. Estás reparando muchos recuerdos. Este es un punto clave psicológico del que nadie habla. Cuando alguien coge algo que otros han tirado a la basura y lo convierte en algo único, no solo repara un objeto, repara una historia. Lo que tú ves como basura, yo lo veo como una obra maestra. Y esta frase, aunque no se diga en voz alta, no se refiere solo al coche. Se refiere a una experiencia personal. El coche abandonado se convierte en un espejo. Expresa todos esos momentos en los que alguien miró a esa persona y no vio el potencial que había en ella. Y restaurarlo es una forma de restaurar algo dentro de uno mismo. Sin embargo, desde fuera se aprecia otra dimensión más profunda, aunque mucho más difícil de percibir. Se trata de una cuestión de control. Cada decisión te corresponde a ti. Piensa en lo que supone construir un lowrider. El color, los revestimientos, el tipo de tapicería, la altura exacta de la suspensión, los motivos del capó, la música que suena al abrir la puerta. No hay manual de instrucciones. No hay una institución que diga si está bien o mal. No hay un jefe. Tú decides cada milímetro. Y para alguien que ha sentido que en otros ámbitos de su vida las decisiones las toman otros, esto no es un lujo, es una necesidad vital. La psicología lleva décadas estudiando lo que ocurre cuando una persona siente que ha perdido el control sobre su propia vida, un divorcio no deseado, la pérdida de un empleo. En una situación así, el cerebro busca nuevos espacios para sentir que lo que hace tiene importancia, que sus decisiones tienen consecuencias visibles. Una enfermedad que llega sin previo aviso. El garaje se convierte en ese espacio. No se trata de una huida, es algo más concreto. Es un lugar donde cada hora que dedicas se convierte, por tu propia voluntad, en un resultado. En un mundo en el que muchas cosas se estropean sin explicación y no se pueden arreglar, el lowrider es la prueba tangible de que el esfuerzo sigue sirviendo para algo. También existe un estado que los psicólogos denominan estado de flujo, y, aunque no sean conscientes de ello, muchas personas se refugian en él para escapar del ruido mental. Cortas toda conexión con el mundo exterior y te quedas a solas con el coche. Estás tan absorto en lo que haces que ni siquiera te das cuenta de cómo pasa el tiempo. No piensas en las facturas, los problemas, lo que has dicho o lo que no has dicho. Simplemente estás ahí, con las manos ocupadas y la mente totalmente centrada en ese momento. Los aficionados a los lowriders conocen este estado mejor que nadie, aunque probablemente nunca lo llamen así. No es una adicción. Es lo que se siente cuando, tras lijar una superficie durante 3 horas, levantas la cabeza de repente y te das cuenta de que ha caído la noche. Es lo más parecido a la meditación que muchas personas experimentarán en su vida. Y lo buscan no porque sea divertido, sino porque les tranquiliza. Porque en ese estado no hay ansiedad, no hay ni pasado ni futuro. Solo estás tú y el coche. El olor a pintura fresca,
el sonido del papel de lija rozando el metal, el calor del garaje. Todo lo demás desaparece. Y cuando sales de allí, aunque estés cansado, algo dentro de ti se ha arreglado un poco. Pero quizá lo más interesante de todo es lo que pasa cuando el lowrider sale del garaje. Porque un lowrider no se construye para guardarlo. Se construye para mostrarlo, para sacarlo a la calle, para desfilar, para que la gente lo vea. Y ese gesto, que puede parecer vanidad, en realidad tiene una raíz psicológica muy distinta. Tiene que ver con el reconocimiento, con la necesidad humana de que alguien vea lo que eres capaz de hacer. No desde el ego, desde la necesidad de que tu esfuerzo sea visible, desde algo mucho más básico, de que lo que llevas dentro tenga una forma que otros puedan apreciar. Los clubs de lowriders funcionan como comunidades cerradas donde las reglas son distintas a las del mundo exterior. Aquí no importa tu título, tu sueldo ni tu aspecto. Lo que importa es lo que has construido con tus manos, la paciencia que has tenido. Y eso crea un tipo de pertenencia que mucha gente no encuentra en ningún otro sitio. El nivel de detalle al que has llegado. Una pertenencia basada en la competencia, en el respeto mutuo, en el tiempo invertido. No en la imagen que proyectas, sino en lo que realmente sabes hacer. En un mundo que casi siempre premia la velocidad, la apariencia y el ruido, estos espacios premian justo lo contrario, la calma, la dedicación y el silencio del que trabajas sin necesitar aplausos inmediatos. Para personas que siempre se sintieron un poco fuera de lugar en otros contextos sociales, esa comunidad no es solo un grupo de amigos. Es el primer sitio donde sienten que encajan sin tener que fingir nada. Y todo esto se cruza con algo que no se puede pasar por alto, los recuerdos. Muchos aficionados a los lowriders prefieren los modelos de los años 50 y 60, los coches que veían de niños, los coches que conducían sus abuelos, sus tíos o alguien que ya no está entre nosotros. Y cuando restauran esos coches, no solo recuperan un vehículo, mantienen vivo el vínculo con alguien que ya no está entre nosotros. Recuperan una época. La nostalgia, cuando se analiza en profundidad, no es solo un sentimiento agradable. Es un mecanismo que utiliza el cerebro para preservar la sensación de continuidad. Cuando la vida cambia muy rápido, cuando sientes que ya no sabes exactamente quién eres, la mente busca algo familiar, algo que ya sabe cómo se siente. El coche antiguo cumple esta función. Por eso, la elección del modelo nunca es casual. Es un punto de apoyo emocional. Siempre hay una historia detrás. Siempre hay un recuerdo concreto, un olor, una tarde, un sonido. El coche es una forma que han encontrado para no romper del todo los lazos con su yo del pasado. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que esta pasión a veces tiene consecuencias negativas. Relaciones que se enfrían. Hay personas que se refugian tanto en el taller que el resto de su vida empieza a resentirse. Responsabilidades pospuestas. Dinero gastado sin medida. Cuando la construcción de coches deja de ser un espacio de equilibrio para convertirse en el único lugar donde uno se siente bien, es que algo ha salido mal. Y esto no invalida todo lo anterior. Porque las fuerzas que hacen que esta pasión sea sanadora pueden convertirla en una forma de evasión cuando se lleva al extremo. Solo lo completa. La diferencia entre una cosa y otra tiene que ver, casi siempre, con si el lowrider te conecta con tu vida o te aleja de ella. Lo más interesante es que, al fin y al cabo, el lowrider no es tan diferente de las otras cosas que hacemos cuando necesitamos decirnos algo a nosotros mismos. Algunos escriben, otros corren, otros cocinan, el vehículo cambia. Algunos bajan el coche hasta que casi toca el suelo, lo pintan de un color que no existe en la naturaleza y, los domingos por la tarde, salen a dar una vuelta mientras suena música que les recuerda a otra época. La necesidad es la misma. La necesidad de sentir que controlas algo. La necesidad de que alguien te vea. La necesidad de pertenecer a algún lugar. La necesidad de conectar con la persona que fuiste. La necesidad de crear algo que no existía antes de que tú decidieras. La próxima vez que veas un lowrider pintado de un color muy llamativo, míralo desde una perspectiva que nunca antes habías considerado. Porque lo que ves no es solo un coche. Cuando nadie me dice quién debo ser, ¿quién soy? Es la respuesta que alguien ha encontrado a una pregunta que todos guardamos en nuestro interior, pero que casi nunca expresamos en voz alta.